Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentarles un estudio acerca de la última parte del último capítulo del libro de Marcos, donde vamos a ver muchos de los beneficios que el Evangelio tiene para nosotros. Vamos a ver cuál es la condición para recibir estos beneficios. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que nos trae el Evangelio? ¿Cuáles son los aspectos de la salvación? Recordemos que después de la crucifixión y de la resurrección de Jesús, los discípulos seguían encerrados, seguían con temor, porque a pesar de que habían escuchado las noticias de las mujeres y algunos discípulos que habían visto al Señor resucitado, ellos no habían creído. Estando ellos entonces sentados, o mejor dicho, recostados según la costumbre judía, vamos a leer el versículo 14. Dice así: después se apareció Jesús a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Si hay algo entonces que desagrada al Señor es la incredulidad y la dureza de corazón. Vamos a ver que este fue el primer problema con el cual se tuvieron que enfrentar los discípulos, y lo primero que nosotros tenemos que hacer entonces es creer. Luego el Señor les da un mandamiento. Voy a leer el versículo 15 y el 16, que dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Entonces vamos a ver que es un mandato, es una palabra dicha aquí como un imperativo, y vamos a ver que no solamente es para los discípulos que estaban ahí, sino que es para toda la iglesia de Cristo, todos los que hemos recibido al Señor como Señor y Salvador. Es para todos los tiempos y para todos los lugares. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Las criaturas, entonces, toda la creación de Dios tiene que escuchar el Evangelio de salvación, todas las culturas, en todos los lugares, todos los tiempos. Para ser hijo de Dios, las criaturas tienen que recibir al Señor Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero el Evangelio entonces se predica a toda criatura. Pero recordemos que el Evangelio, la palabra quiere decir buenas nuevas, la buena noticia es que Jesús murió por nuestras transgresiones y Él resucitó para nuestra justificación. La muerte de Jesús entonces, que es la expresión del amor de Dios, la justicia de Dios, tenemos nosotros que tener la reacción, la respuesta de creer. El que cree, como dijo Jesús a Nicodemo, el que cree no es condenado, pero el que no cree, el que no ha creído, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el que crea y sea bautizado. El bautismo o la sumersión completa en agua, como dice Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es una identificación del creyente con la obra de Cristo, quien murió y resucitó, o sea, se sumerge totalmente en el agua y luego sale, como dice también Romanos 6, para
novedad de vida, hemos sido sepultados juntamente con el Señor por el bautismo. Entonces el bautismo es una identificación con la obra de Cristo. Es a los que han creído, el que cree y sea bautizado. Pero el que no crea será condenado. Entonces tenemos aquí que la salvación de la condenación es por creer. Alguien puede ser bautizado y no creer, no es salvo, porque es por creer que se es salvo. Después entonces el Señor les da aquí otros beneficios que tiene la salvación, esta gran salvación que fue planificada por el Padre. Él le envió a su Hijo unigénito y dice, estas señales, otra forma de leer esto es estos milagros acompañarán a los que han creído. Vamos a ver que la condición otra vez es creer. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán bien, o estos sanarán. Entonces hay señales que le siguen a los que creen. Lo mismo vamos a repetir aquí, la comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es no solamente para los apóstoles que estaban oyendo aquí, los 11, sino que es para todos nosotros los creyentes. Asimismo, las señales no eran solamente para los apóstoles que estaban ahí, sino que es para todos los tiempos, porque Dios no tiene ningún cambio, ninguna sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las necesidades espirituales son las mismas y podríamos decir que aún son mayores. Entonces, dice aquí, estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Aquí tenemos la primera señal y vamos a ver que está en tercera persona. Dice, ellos echarán, o sea, no se está refiriendo solo a los que están ahí, a los apóstoles, sino para decirlo en segunda persona, sino en tercera persona, ellos echarán fuera demonios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es que somos salvos de la condenación, pero también somos libres del reino de las tinieblas y hemos sido llamados a echar fuera a los demonios, no por nuestra propia autoridad, por nuestro propio nombre, sino por el nombre de Jesús. Jesús ahorita está sentado a la diestra del Padre. A Él se le dio toda autoridad. Tiene un nombre que está sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, Él tiene esta autoridad. Hablarán nuevas lenguas, hablarán lenguas que no hayan aprendido. Aquí estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser libres del poder de las tinieblas, pero ser llenos del poder del Espíritu Santo. En estos últimos días necesitamos no solamente pedir la llenura del Espíritu Santo para ver los milagros, sino que también para vivir una vida santificada, preparándonos para la venida del Señor. Tomarán serpientes en las manos, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Aquí vemos nosotros la protección que el Señor nos ha prometido, sobre todo cuando estamos predicando el Evangelio de la gracia y del amor de Dios únicamente por la fe. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Pero estas señales, dice, acompañarán a los que han creído en mi nombre. Entonces, es la fe en el nombre de Jesús, como le decía Pedro y Juan al concilio de Jerusalén cuando fue sano el cojo del templo de la Hermosa, que fue en su nombre, la fe en su nombre,
que hizo que esta persona estuviera bien, totalmente sana. La palabra salvación en la Biblia es una palabra muy amplia. La palabra Yeshua o Jesús significa salvación. Él mismo es salvación, Jesús es salvación. La palabra salvación en el Nuevo Testamento, que es sozo, S-O-Z-O, es una palabra muy amplia que implica salvación eterna, implica liberación, implica sanidad, tanto del alma como del cuerpo, preservación y protección. O sea, todos los beneficios que estamos viendo aquí, solamente por creer en el nombre de Jesús. Entonces el Señor les da esta comisión a los discípulos y nos da la misma comisión ahora en este tiempo, en estos últimos tiempos. Entonces, para terminar, dice aquí, entonces el Señor, después de haber hablado con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. El Señor entonces está ahorita sentado a la diestra del Padre. Él intercede por nosotros, él es nuestro sumo sacerdote, Él es el único medio para llegar al Padre, no hay otro. Y Él está sentado a la derecha, que es implica el poder de Dios, a la derecha de la majestad de Dios, y tiene todo poder. Si tú tienes una necesidad, pero la necesidad más importante es la de ser salvo, la de ser libre, la de ser sano y de tener todos estos beneficios por el nombre de Jesús. Y dice el último versículo, el versículo 20, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales o los milagros que le seguían. Entonces vamos a ver que la obediencia de la prédica del Evangelio es una colaboración con el Señor. Dice colaborando con el Señor, por eso se dice que es una comisión, porque es una misión donde el Señor confirma la palabra. El Señor es el que hace los milagros, no es ninguna persona, no es ningún ser humano. Entonces, para terminar, vamos a decir que, en primer lugar, para recibir la salvación que el Señor pagó por su muerte y su resurrección, solamente tenemos que creer, tenemos que recibir, creerlo con nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Él es el Señor. La condenación es por no creer, porque la salvación es solamente por fe, y la salvación en la Biblia es un término muy amplio, como dijimos, es salvación, liberación, sanidad, protección y preservación. El mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura ha sido para todos los tiempos, lo mismo que las señales que siguen a las prédicas del Evangelio están vigentes el día de hoy. Necesitamos entonces creer que Dios no cambia, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El beneficio de la muerte y la resurrección de Jesús se pueden recibir únicamente por la fe. Que Dios te bendiga y que tú puedas ser beneficiado entonces con todo lo que el Señor hizo por ti en la cruz y en su resurrección. Espero que sea de bendición esta enseñanza. Te invito a verla otra vez y a ver los anteriores, y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas haciéndole un clic a la campanita para recibir las notificaciones. Amén.